Aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros Radamés González, director general de la OMSA. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros para que hablemos de varios temas interesantes y partiendo sobre todo de la finalización del toque de queda, por lo menos en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional, y será interesante que profundicemos en qué medidas se están tomando en el transporte público para evitar que se produzcan conglomerados que puedan representar un riesgo para la ciudadanía. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días, Laura, Percio. A propósito de que Laura dice el toque, ¿ustedes tienen transporte en la Altagracia? No. No, Altagracia no. Solo Nada más tienen en Barahona, ¿verdad? En Barahona, en Santiago, en el Gran Santo Domingo y Santiago. Santiago. Okay. Correcto, así es. ¿Qué medidas se están tomando a nivel del Distrito Nacional, que es el que ha resultado liberado? Pero no solamente eso, sino que también ya se informó que los empleados públicos van a regresar en pleno, exceptuando unos muy pocos casos. El 17, creo. A partir del 17. En el caso nuestro, siempre hemos tenido el tema del distanciamiento social como un gran reto. ¿Por qué? Porque los corredores en las horas pico son difíciles. En muchas ocasiones nosotros tenemos que colocar inspectores en las paradas para que le expliquen a los pasajeros la necesidad de no tener que llenar el autobús total. Sin embargo, hay veces que los pasajeros no escuchan ese llamado y en muchas ocasiones se monta todo el mundo. Fundamentalmente, el corredor donde más tuve eso es el corredor que sale de los Alcarrizos. Entonces, los choferes en muchas oportunidades han tenido discusiones con pasajeros porque no le quieren permitir que se monten y los pasajeros quieren montarse. Entonces, es una situación un tanto difícil. Eso sí, le exigimos que todos tienen que tener su mascarilla. Nosotros permanentemente estamos desinfectando los autobuses de tal manera que podamos controlar lo más posible esa situación. Pero debería ser un tema que pudiera ser controlado. Por ejemplo, se controla el pago, se controla el acceso. ¿Por qué en este punto particular resultaría tan difícil mantener el distanciamiento? Créeme que no es tan fácil. O sea, te estoy hablando de manera pragmática. Como si no es una tan persona fácil. quisiera subir sin pagar. ¿Sabe cómo es que nosotros lo hemos ido controlando? Bueno, aumentando la frecuencia de autobuses. Exacto. Porque anteriormente la frecuencia de los autobuses, por ejemplo, digamos, en la 27 de febrero, que es el corredor más importante, tenía una frecuencia de media hora, 45 minutos. Nosotros ahora la tenemos a 3 minutos. Claro, esos 3 minutos a veces se ponen más largos porque al no tener carriles exclusivos, en muchos casos, por los entaponamientos, se juntan 4 y 5 autobuses y tú lo ves que van uno detrás del otro. Eso nos ha ayudado a controlar el que pasajeros se puedan montar en grande cantidad en los autobuses. ¿En qué capacidad se están permitiendo acceso ahora mismo a los 60%. autobuses? Hasta un 60%. Hasta un 60% y eso de la que capacidad del autobús. Que el lunes definitivamente va a haber un aumento significativo y a eso se va a sumar que un par de semanas después va a empezar el año escolar presencial. ¿Cuál va a ser el nivel de capacidad que se va a permitir? Bueno, si definitivamente se abre el Gran Santo Domingo, sobre todo, entonces nosotros tendremos que permitir que el 100%... Perdón, no se está abriendo el Gran Santo Domingo. No, por eso. Nacional. Por eso. Nosotros no podemos tomar medidas porque nosotros conectamos la provincia con el Distrito Nacional. Claro. Entonces tenemos que esperar a ver qué va a suceder con la provincia de Santo Domingo para entonces nosotros determinar qué capacidad vamos a utilizar en cada uno de los autobuses. La semana pasada el presidente promulgó 1 o 2 decretos que tienen que ver con la movilidad del transporte. Y en este país a nosotros lo que nos sobran son instituciones que tienen que ver con el transporte. Entonces yo pregunto, ¿qué papel va a jugar la OMSA en esos 2 comités que se crearon? ¿Cómo es el asunto? Mire, en muy poca cosa esos decretos involucran la OMSA. Porque la OMSA, a partir de la promulgación de la ley que creó el Intran, pasa a ser una empresa pública de transporte, un operador de ruta. Y nosotros como operadores de ruta, igual que cualquier sindicato que ahora se haya convertido en empresa, somos una empresa. Lo único que nosotros somos pública y ellos son privados. Entonces, ¿quién nos regula a nosotros? Sí. El Intran.
la oficina que se creó es más para hacer estudios de la movilidad. Digamos nosotros lo siguiente. Esa oficina, igual que el Intran, son los que tienen la capacidad de decir, miren, en el corredor X, ahí puede entrar la ONSA, porque nosotros antes podíamos hacerlo. Antes una gente o una junta de vecinos o nosotros hacíamos un estudio y determinábamos en este corredor, aquí podemos iniciar un corredor. Pero eso Sin lo hace embargo, el Intran. ahora no podemos hacerlo, tiene que ser el Intran. Pero precisamente el Intran es que hace esos estudios de capacidad. Correctamente. Entonces, ¿se va a solapar con lo que va a hacer esta nueva oficina? Bueno, eso es una parte que yo no manejo porque como en ninguna de los aspectos del decreto tiene que ver con la ONSA, bueno, pues yo no he profundizado eso. ¿No hay Ahora, un gabinete de transporte? sí, hay un gabinete de transporte que nosotros esperamos que sea convocado en los próximos días porque además... O sea, que no se nosotros- ha socializado ese decreto con las instituciones Por de lo menos en el transporte. caso nuestro no, porque a quien más de alguna manera incide el decreto es con el tema de la construcción del metro y de teleférico y demás. Entonces es una cosa muy aparte. Espérame, O sea, nosotros... Pero lo que pasa es que habla de iniciativas alternativas en materia de transporte. No dice que es el metro, no dice que es el teleférico. De hecho, se ha hablado de autobuses eléctricos. Sí, claro. Entonces, son temas que sí pueden No, tocar pero esa directamente al tema esa de la parte ONSA. sí la manejamos nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, en cualquier momento nosotros vamos a tener una flotilla de autobuses a gas Eléctrico. natural. Exacto. Y estamos haciendo una propuesta pueden tener gas, pueden tener... con la intención de que un corredor central como punto inicial, pudiéramos hacerlo en el corredor de aquí de la Independencia Bolívar, que sea de autobuses eléctricos. Pero es una parte ya nuestra como Director, operador. ¿cuál es en este momento la situación económica de la ONSA? ¿La ONSA anualmente gana o pierde? No, ni una cosa ni la otra. Porque recuerden que la ONSA... Pero tiene que tener o déficit o No, le sobra. mire qué sucede. La ONSA subsidio. es una institución de subsidio porque los corredores de la ONSA, primero son los más largos. Usted se monta en una guagua en la prolongación 27 y llega hasta el hipódromo y se cobran 15 pesos. Ahora, ¿qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos que esos subsidios sean directos al cliente. Que nosotros, y aprovecho, a partir de mañana iniciamos un proceso en el que los pasajeros puedan utilizar plástico para montarse en los autobuses. Que descartemos la utilización del dinero en De efectivo. dinero. Y de esa manera nosotros, con digamos, el gabinete social, las personas que utilizan la tarjeta Supérate, que tengan una partida ahí para el cobro del transporte. Eso va a traer como consecuencia que si yo, digamos, el pasaje cuesta 35 pesos para todo el mundo, el que tiene el subsidio del gobierno no va a tener que pagar nada, sino que se le va a descontar de ese subsidio, buscando que nosotros podamos, de alguna manera, dar directamente el subsidio a quien de verdad lo necesita. Por eso, no podemos decir que es deficitaria, pero tampoco podemos decir que no, porque si bien es cierto que no sacamos lo que invertimos, estamos dándole a una gran ciudadanía, que son los que más necesitan ese transporte, un transporte cómodo y barato. Radamés, esa tarjeta en los países por lo regular operan sobre la base de cargar un valor a esa tarjeta, es decir, el ciudadano mete el dinero, recarga su tarjeta y luego simplemente poncha el lector cuando se sube al autobús. Pero el gobierno ya tiene un año, va a cumplir un año ahora con el tema del transporte. ¿Siente usted que se están haciendo las cosas que se estaban planificando? ¿Cómo va ese ritmo? Por ejemplo, usted menciona el tema del entaponamiento para los autobuses. Tercio, pero antes de profundizar en eso, me queda una duda con el tema de Supérate. El monto, sencillamente van a estar libres del cargo de montarse en la ONSA los que formen parte del programa Supérate. No. Sino que el gobierno Yo puse Supérate le ponga como un ejemplo. subsidio ahí.
Yo Ok, te puse eso como ejemplo. ok. Yo te puedo poner, por ejemplo, la policía. Ajá. Los miembros de la policía, que el gobierno de Luis está buscando mecanismos de ayudar a los policías, por ejemplo. Digamos que a los policías se les da una tarjeta y el gobierno asume el pago de eso. Sí, Nosotros sencillamente recibimos. Que lo que se está pensando es en estructurar un subsidio adicional. Pudiera ser adicional o pudiera ser del mismo que tiene. O sea, Bueno, pero es que mira, por ejemplo, yo puse esos ejemplos. Supérate que son como 1.600 pesos, ¿verdad? Si se asume que se montan 2 veces al día pagando 35 pesos por cada uno de esos viajes, al final son más de 1.500 pesos. Se le iría el subsidio completo en el transporte de la ONSA. Pero entonces es más cómodo para el gobierno y para la ONSA que la ONSA sea rentable sobre la base del subsidio que sea directo. No, ¿Qué es lo que nosotros queremos descartar? Que la pregunta que me hacía mi querido hermano, al final de cada año, cuando contemos, nosotros podamos tener una institución que dé beneficio. No, No como ahora, que es subsidiada totalmente. yo lo entiendo en el sentido de que ese mecanismo que usted sugiere lo que busca es focalizar el subsidio. Correctamente. Porque, por ejemplo, si yo me monto en el autobús y yo no soy subsidiado, yo pago entonces el valor real del pasaje Correctamente. con mi tarjeta. Correctamente. ¿Qué sería cuánto? Bueno, eso que ellos sí determinen. tiene que ir a una discusión. Exacto, el que ellos determinen. Ahora, Correcto. si tú te montas y tú tienes un subsidio con tu tarjeta, para ti cuesta igual, pero lo paga el gobierno. Correctamente. Es decir, y el gobierno no da un todo pero en subsidio el fondo- general. todo eso se está discutiendo. En el ¿Hay fondo- una propuesta concreta todavía? No, todavía no. Ok. En el fondo, nosotros, que les reitero, iniciamos mañana en el corredor de la 27, sí lo que buscamos es que no se utilice dinero en efectivo para usted montarse en una Sí, onza. además Porque eso nos da a nosotros tranquilidad, hay nos más da control. transparencia, hay mucho más control. Vale decir que ya Director. nosotros en el corredor Ciudad Juan Bosch solo cobramos con plástico. Tarjeta- No importa, es una conversación que yo creo que nos aporta. Diga, Percio. Pero no, lo que quiero saber, porque ya el gobierno va a cumplir un año ahora con este tema y ustedes tenían obviamente un proyecto, una idea. Sé que todos los programas se han alterado un poco por toda esta situación, pero, por ejemplo, la idea de tener corredores exclusivos para los autobuses, que haga ágil el transporte, que, digamos, le permita a la gente optar por un transporte público y no un autobús meterse a un tapón. Sin embargo, los autobuses sufren los mismos entaponamientos que sufren los carros públicos. A veces no tiene sentido irme en el autobús. ¿Es posible, se ha pensado en buscar soluciones Se ahí? ha pensado no. Por se ha- ejemplo, el gobierno ya anunció que va a iniciar los trabajos para la extensión del metro a los Alcarrizos, por ejemplo. Así es. Tiene el proyecto diseñado de ahí de la Plaza de las Américas, aquí, ¿cómo se llama? Sí. Del megacentro hacia el aeropuerto, que es otra opción que tienes ahí. Es decir, ¿qué es lo que el gobierno quiere hacer para dar soluciones de fondo? Mira, con al relación problema de transporte? a los carriles exclusivos, nosotros hemos tenido varias reuniones con DGC y el Intran, porque es posible que en todos los corredores no tengamos la facilidad de hacer carriles expresos exclusivos, pero sí en muchos tramos de la 27, de la Independencia, de la Kennedy, pudiera hacerse Por ejemplo, el carril en exclusivo. Puerto Rico, yo he visto que el carril exclusivo del autobús es contrario a la Ajá. avenida. Es decir, Aquí, si aquí, tú vienes, el autobús va para allá. aquí al inicio de la ONSA era así. En algunas partes, a lo inverso. En la Independencia Sí. era inverso. Ujú. O sea, eso se descartó, no sé por qué razón. Ahora nosotros, desde el principio, estamos trabajando para ver de qué manera podemos lograr ese Pero se han objetivo. hecho estudios de qué implicaría eso a nivel del flujo de vehículos, porque Sí, eliminar un carril, porque al final si se dedica exclusivo a autobuses, significa eliminar un carril para Claro. la circulación regular. Ujú. ¿Se tiene una idea del impacto? Fíjese que una simple ciclorruta en algunas vías de la ciudad de por sí genera problemas. Sí, pero por eso decimos que no totalmente, pero por lo menos entramos que sea
carril exclusivo. Claro, Que si, eso se si puede hay un lograr. carril exclusivo para los autobuses, implicaría que no solo la ONSA ande por ahí. No, claro. Es decir, todo el transporte colectivo Claro, tendría que claro. someterse a una planificación, Claro. a una ruta de salida, a una salida de entrada para poder tener la frecuencia Que y se evitar necesita. que el pasajero que no se quiere quedar, que sabe que si se quedó, le Va a va a durar pasar media una hora. hora o Directo. media hora para volver. Parece ser, no sé, tengo la impresión de que el gobierno con el asunto del transporte como que no ha logrado unificar todas las instituciones. En definitiva, ¿qué es lo que busca? Porque en esta semana Hay que como, hay acaba de como pasar, 21 que meten la en mano. esta semana que acaba de pasar, vi una noticia, no sé, usted me podrá confirmar o desmentir, que las próximas extensiones del metro ya no van a ser hechas por la OPRED. Y todo el mundo sabe que las extensiones que hizo la OPRED han funcionado bien. Así es. Entonces, ¿quiénes la van a hacer ahora? Bueno, particularmente no conozco eso, solo sé de una licitación que subió la OPRE para el tema de la extensión del metro. Es lo que yo conozco hasta este Sí, momento. la Y- OPRE y subió la extensión. la Pero la no van a licitación. ser ejecutadas por ella, según la información que vi en un medio. Bueno, no sabría, Bueno, pero porque normalmente la OPRE la dirige, pero la hacen ingenieros Claro. contratistas a través de licitaciones. Y, bajo la dirección de la OPRE. claro, y la OPRE, yo vi que subió una licitación Exacto. para eso. O sea, que Sí. vamos por ahí. Director, recientemente, hace pocos días, se produjo un incidente de seguridad en un autobús donde resultó apuñalado un chofer, lo cual ha traído la discusión del tema de la seguridad Así es. en estos autobuses. ¿Qué tipo de medidas se piensan tomar con relación a este tema para evitar incidentes como este? Mira, lo primero es que nosotros nos da mucha pena porque como que tú sientes que el país va muy rápido. Porque el chofer no hizo absolutamente nada más que no se pudo parar exactamente en la parada porque habían unos vehículos que obstaculizaban. Por ese simple hecho, ese pasajero se montó y al desmontarse, sin discutir, dio la vuelta al autobús y Y le apuñaló. y apuñaló a ese Chofer. pobre chofer. Gracias a Dios que está todo bien y no va a pasar de ahí. Claro está está, preso. ¿La todavía investigación? se está investigando. Todavía no se ha podido dar con el paradero del pasajero, pero eso se logrará. ¿Las ONSA ¿Qué no va a tienen- traer como no tienen consecuencia? cámara? No tienen cámara. ¿No Nosotros deberían tenerla? deben tenerla. Y nosotros iniciamos el proceso, ya lo habíamos iniciado. Inclusive está en el plan de compra del próximo año, nosotros instalarle a cada uno de esos autobuses Es decir, sus cámaras. es decir, el Director, al tipo principio, atacó desde afuera al chofer. Correctamente. Es decir, por la Director. ventanilla. Después de haberse desmontado, así es. director, al principio usted decía tras bastidores que ustedes eran parte de los demandados por el famoso caso aquel de supuesta corrupción, en donde hay varios presos y donde hubo un muerto. Ustedes son de los demandados. ¿Quién los demanda y por qué lo demanda? Bueno, Caso de Junior Ramírez. correcto. Los familiares de Junior entienden que la institución es parte porque quien dirigía la institución en ese momento es de los acusados. Y entonces nosotros tuvimos que, pensando en dos cosas. Primero, en que no queríamos que eso se viera como un tema político más. Y en otro, porque parte de los abogados que defendían la institución eran abogados que estaban en esa gestión. Nosotros optamos por contratar una firma de abogados para la defensa de nuestra institución, que fuimos descargados en una primera instancia, pero los familiares volvieron Apelaron de nuevo. y sometieron otra solicitud y estamos en eso, ¿Qué quieren ellos? ¿Una indemnización? indemnización. Así es, así es. Bueno, ¿a qué aspira el gobierno desde el punto de vista de que usted decía, la ONSA es una empresa? ¿A qué aspira el gobierno? ¿A que esa empresa pueda ser una empresa constituida, formal, que pueda tener socios, accionistas, La ley, ser rentable? ¿Cómo lo la ley proyecta? La ley nos manda
a nosotros convertirnos en empresa pública o empresa de capital público-privado. Ahora, yo siempre he dicho que es muy difícil que una empresa que no genere ganancia va a generar el deseo de algún inversionista de invertir. Por eso nosotros insistimos en que es necesario que el subsidio a la ONSA sea focalizado al cliente y no a la institución per se, porque es de la única manera que nosotros pudiéramos lograr que capital privado quiera invertir en la institución. Mirando en sentido general, porque quizás son cifras que usted no va a tener así en detalle, ¿qué necesitaría la ONSA para el punto de equilibrio, por lo menos, que es el primer objetivo, ¿verdad? Y después para ponerla a ganar. ¿Cuál es su costo operativo y qué produce de ese costo? Yo quizás no domine detalles, numerito por numerito, pero mira, yo pudiera decirte que pero nosotros... Por ejemplo, que usted diga, mensualmente se necesita tantos millones de pesos para operarla. Nosotros... ¿Y cuántos millones de ingresos generamos por pasaje? Nosotros actualmente, yo pienso que cerca de 100 millones de pesos es lo que se necesita para operar. Para operar. Hoy nosotros estamos recaudando 30 millones de pesos. Cuando llegamos, se estaba recaudando 9 millones de pesos. Hoy estamos recaudando eso es, 30 millones de pesos. Sí, ahora, claro. Eso es un 30%, ¿verdad? Claro. Nosotros... 70%. Mire, si usted toma una ruta de la ONSA, cual que sea, y la compara con un vehículo del sector privado, la ruta de la ONSA vale 3 o 4 rutas de una institución privada. Si usted compara el precio que la institución privada es a 35 o a 40, nosotros somos a 15. Y cuando hablamos del subsidio focalizado es precisamente eso, para nosotros lograr que la ONSA, por lo menos, en vez de dar beneficio, por lo menos quede pareja, estamos en la obligación de que el pasaje tenga que subirse. Y el presidente de la República no está en eso. Segundo lugar, que nosotros podamos acortar las rutas de los corredores de la ONSA. Y tampoco el presidente está en eso. Entonces, el presidente está en brindarle transporte barato, seguro y cómodo a los pasajeros. Pero como ocurre siempre alguien paga. Alguien tiene que pagar esto. Si el presidente eso es lo que quiere, el presidente tendría entonces que focalizar en un subsidio que pudiera ser parte estructural de la empresa. Porque lo que usted está diciéndonos es que para llegar al punto de equilibrio se necesitaría un 70% más de lo que la ONSA está produciendo ahora. Eso quiere decir que si el pasaje cuesta 15 pesos dice usted, sí, yo tendría que subirle el 70% a ese pasaje mínimo. No necesariamente, porque hay otras cosas que nosotros como institución hacemos que se le carga al gasto. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos alrededor de 60 autobuses que andan caminando el país entero en el plan de vacunación. Y entonces eso es gasto y es cero ingreso. De hecho, vale decir, cuando me preguntaron ahorita, creo que fue usted, que si nosotros teníamos ONSA en la Altagracia, no tenemos ONSA como transporte, pero si usted va a la Altagracia, habían 2 autobuses desde el primer momento de la vacunación vacunando en la Altagracia. Entonces esos son gastos que no generan ingresos. En ese caso, obviamente, una empresa racional, la institución que lo pide tendría que asumirlo. Claro. O lo asume el gobierno a nivel general o lo asume Salud Pública. Así es. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Se nos quedaron algunas cosas que nosotros queríamos decir y me van a permitir. ¿Cuál? Los ahorros de nosotros. Por ejemplo, el tema de combustible. Nosotros llegamos a la institución, habían 132 autobuses, hoy tenemos 375. Y en los primeros 6 meses nos ahorramos cerca de 500,000 galones de combustible. Son parte de las cosas que hemos ido haciendo para colocar a la ONSA en una institución eficiente, transparente y humana. Gracias por haber estado con ustedes. nosotros. Despedimos a Radamés González, director general de la ONSA. Vamos a una pausa, ya regresamos.